Hermanos, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un placer, es un privilegio estar hoy este, compartiendo la palabra de Dios. En esta ocasión tengo el privilegio y les mando un saludo de parte de la familia Castro Fernández, mi esposa Lulú, mi hijo Samuelito. Les mandamos un saludo hasta sus hogares. El día de hoy vamos a tocar un tema yo considero importante, por no decir importantísimo, en la vida del cristiano. Por lo regular, cuando me invitan a compartir la palabra, hay dos opciones. A veces estamos bajo unos temas, apegándonos a un tema, y cuando nos dan el tema, pues es apegarnos a las escrituras que nos dan y de ahí desarrollar, ¿sí? Y a veces que nos dan tema libre, como es el caso de hoy. Y cuando es tema libre, pues le pedimos dirección a Dios. ¿Qué es lo que tú quieres hablarnos? ¿Qué es lo que tú quieres decirle a la iglesia? Y por lo regular Dios empieza a hablar a nuestro corazón principalmente. Y quiero compartirte, antes de empezar con el tema ya de lleno, quiero compartirte algunas experiencias que tuve para poder llegar a concluir este mensaje que realmente yo considero que me costó mucho trabajo. Y considero que me costó mucho trabajo porque pasaron circunstancias que te quiero platicar. La primera es un hecho curioso, que llegó a la casa de mi hermano Raúl, una nota, parecía judicial, y decía, era una notificación de embargo. Decía embargo inminente por la fuerza pública, decía, era un oficio. Y rápidamente, pues Raúl, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Que debes mucho dinero aquí, creo que al Banco Azteca o a Coppel, no sé quién le debía dinero. Y le llegó un embargo. No estaba su nombre, no decía Raúl, pero sí estaba la dirección y había llegado a su casa aquí en Ensenada. Y entonces inmediatamente Raúl dijo, no, yo no debo nada y además no está mi nombre. Déjale hablo a mi abogado. Raúl, ¿no? Es abogado, ¿no? De hecho, le mando un saludo a su abogada, la esposa de Rito. Y la abogada le contesta y le dice, mira, si vuelven a ir, lo que tú tienes que hacer es confrontarlos y decirles, ¿sabes qué? Esto que estás haciendo es ilegal. Y le dices, denúncialo, los voy a denunciar por el delito de cobranza ilegítima. Así nos dijo. Pues tú nomás diles así, los voy a demandar por el delito de cobranza ilegítima. Y ya entonces cuando nos dijo eso la abogada, pues llegó una sensación de tranquilidad, ¿no? Porque sabíamos qué contestar. Y eso me llevó, y Dios me habló de una manera bien curiosa, en la importancia de conocer la ley, la importancia de conocer la legalidad de las cosas, ¿sí? A veces, y me llevó a la Biblia, la importancia de conocer la Biblia, y no solamente de conocerla, sino de saber aplicarla. ¿Sí? Los abogados, ustedes saben que aplican la ley dependiendo de la circunstancia. Entonces, Dios me llevó y pude ver a través de la Biblia, me llevó por algunas que les llaman estados de legalidad, ¿sí? Y Dios me dio un bonito estudio sobre la legalidad, ¿sí? De cómo Adán nos heredó una condición de pecado. Y otro paso importante de la legalidad también es que cuando llegó Jesús a vivir en este mundo, nosotros le otorgamos ese pecado que teníamos, se lo otorgamos a Él. Pero Jesús, cuando resucitó, cuando murió y resucitó, Él nos entregó una herencia, ¿sí? Nos entregó la santidad de Él. Y nos la heredó a nosotros. Y Dios me dio un bonito estudio de eso. Y Dios me llevó a algo bien interesante, que era la herencia y que era la adopción. Son cosas legales.
¿sí? Que a veces nosotros no aprovechamos al 100%. Y wow, yo me quedé, este es un buen mensaje. Pero después entré a una conferencia. Ustedes, a lo mejor ustedes entraron a la conferencia de Ya Basta, que se llama Tabú. Y en esa conferencia Dios me confrontó de una manera súper fuerte. Se habló de abuso infantil, de pederastía, de pedofilia, homosexualismo, ideología de género, la decadencia moral, la pornografía y un montón de cosas que yo pude darme cuenta que esa es la verdadera pandemia. La verdadera pandemia que estamos viviendo. Y Dios me llevó a través de esos pensamientos que surgieron en mí y pude ver que hay un enemigo que está cerrando filas, ¿sí?, en contra de todo lo que tiene que ver con Dios, de todo lo que Dios ha establecido. Y pude ver a través de la Biblia, me fui otra vez hasta Génesis, hasta Adán, ¿sí?, cómo el enemigo estuvo presente en la creación. Y pude ver que cuando Dios dijo, voy a crear al hombre a mi imagen y semejanza, algo pasó en el corazón de este ser celestial. Y desde entonces nos trae tirria, nos trae ganas y nos odia, ¿sí? Nos odia con odio jarocho, ¿sí? Y más después Dios nos dio otro, y eso me llevó a que Dios nos dio un privilegio más que el que le dio a Adán. Y fue precisamente el que me había dicho anteriormente, que ahora somos hijos de Dios. Y eso vino a enardecer a este personaje. Y Dios me dio un estudio bien padre de eso. Pero ¿qué creen? Pasó otra cosa. Una cosa muy triste. Muchos de ustedes ya saben, falleció mi tía. Y fue algo bien triste para mí porque pues en medio de esta situación pues no puedes estar con la familia. No pude estar con mis primos y abrazarlos. No pudimos estar con mi tía en sus últimos días. Y Dios me dijo claramente, porque yo pensaba en Cheli y el gordo, que son mis primos. Y Dios me dijo, yo no los dejaré huérfanos. Yo no los dejaré huérfanos. Y esa es la palabra que Dios tiene para ustedes, Cheli y gordo. Dios no los va a dejar huérfanos. Dios no nos deja huérfanos. Y volví otra vez a eso. Y otra cosa que pasó, recibí un mensaje del equipo del mensaje, del equipo del mensaje, que es una página, es un ministerio que pasa videos cortos sobre testimonios y nos contactaron a Lulú y a mí y nos dijeron que si queríamos ser parte de un capítulo. Y accedimos y grabamos y todo, pero en esos días que estuvimos haciendo eso, Dios me habló bien fuerte. Me recordó muchas cosas y pude dar gracias a Dios, porque por medio de mi hijo Samuelito, Dios me ha enseñado y me sigue enseñando qué es ser hijo. Ahora que estamos haciendo juntas desde casa, tengo juntas de trabajo desde casa con mis compañeros, con mis jefes y a veces desde aquí de la iglesia, con los jóvenes y juntas de reuniones y para todo usamos conferencias desde aquí. Y es muy común que Samuelito llegue y se meta y esté conmigo en las juntas con mis patrones y yo pude ver y Dios me dijo, mira, la Biblia dice que podés entrar confiadamente ante el trono de tu gracia. ¿Sí? Y yo veo cómo Él me ha enseñado. ¿Sí? Él llega y me pide cosas. Oye, papá, ¿me puedes comprar esto? Pero con una ternura y con una sencillez. Y, wow. Y
Y a veces que me enojo, que lo regaño y que le doy sus nalgadillas y todo. Y él llega y me pide perdón. Papá, ¿me perdonas? Sí, mi hijo, te perdono. Se va, se le olvida. Como si nada, se va feliz con su perdón y ya nunca más se acuerda. He aprendido tantas cosas de ser hijo por medio de Samuelito. Y gracias al equipo del mensaje, realmente estoy muy agradecido con ustedes por haberme hecho recordar. Y de hecho, producción me hizo la sugerencia, oye, ¿por qué no pasas el video? Pues claro, para mí me encantaría. Entonces le voy a pedir a producción si me ayuda a pasar el video para que los que no lo han visto sepan de qué se trata. Soy Lourdes y él es Alex. Yo tengo aproximadamente 25 años de creyente y Alex 24. Nos conocimos en la iglesia, pues que les cuente cómo él fue el primero que me echó el ojo. Sí, yo la empecé a cortejar, me gustó, la empecé a cortejar. Posteriormente, unos 5 años después, empezaron a funcionar mis técnicas de conquista. Nos casamos, este año cumplimos 15 años de casados, nos casamos en el 2005. Yo recibí palabra de Dios cuando teníamos 6 meses de casados, antes de que empezáramos a intentar ser papás. Dios me dijo que aunque estuviera enferma de mi vientre, yo iba a ser mamá. El problema fue que antes de que pasara el año, yo empecé a experimentar en mi cuerpo cambios, y entre ellos fue abundante sangrado en mi menstruación. Al momento de ir a hacerme el ultrasonido me encontraron miomas. El ginecólogo director del seguro se comprometió a hacer todo lo posible por salvar mi matriz y quitarme los miomas que pudiera. Lo hizo, me quitó unos miomas, pero él no estaba capacitado para operarme, hacerme una cirugía en donde abriera mi útero para quitar el mioma que estaba implantado donde se planta un bebé, que era la razón por la que yo no podía quedar a ser mamá. Pasaron los años y pues un tratamiento que sí otro y que sí otro, pero no mirábamos cuál iba a ser la manera en la que Dios nos diera luz verde. Yo emocionalmente ya estaba desgastada y también económicamente ya sabíamos que no teníamos para más. Pasó el tiempo, pasaron los años. En ese tiempo había personas que siempre Dios usó a alguien. Siempre Dios usó a alguien para que en el momento justo cuando yo me sentía más desesperada, llegaba y me daba una palabra. Y me recordaba la promesa que Él me había dado. Cuando me dio Lulú de abrir el sobre, yo lo leí, decía positivo, y le dije, ¿qué es esto? Le dije, ¿qué es esto? Y ya Lulú me dijo, es una prueba de embarazo, estamos embarazados. Y yo estaba temblando de que no estaba choqueado, no sabía ni qué pensar, ni qué hacer, ni qué decir. Me agarró totalmente de sorpresa y obviamente rompimos en llanto de felicidad, de alegría, de la fidelidad de Dios, de la fidelidad de su palabra. Vimos que a pesar de todo lo que pasamos, lo que Lulú pasó, lo que atravesó a través de las operaciones, vimos la fidelidad de Dios. Cuando nació Samuel no me podía contener. No me podía contener el llanto de un gozo tan grande que, más que nada, de ver la fidelidad de Dios, de ver, wow. Y era una atmósfera tan hermosa de recibir a Samuel en medio de tanto y tanto amor. Al igual que Ana, yo oré, clamé por un bebé, por un niño. Y Dios me respondió como le respondió a ella. Entonces, por la fidelidad de Dios, quisimos que se llamara Samuel. Creo que Dios tiene un tiempo perfecto para el cumplimiento de su promesa y permite que pasemos por un proceso de dolor, de aprendizaje y de sanidad, con el propósito de que podamos experimentar de su gran poder y de su inmenso amor hacia nosotros.
Somos Alex y Lulú y este es el mensaje. Dios cumple sus promesas. Qué bonito, estoy llorando por dentro. Los hombres tenemos la capacidad de llorar por dentro. Qué bonito. Todas esas situaciones que les he comentado anteriormente concluyeron en lo mismo. ¿Sí? La importancia de conocer la legalidad de tener una herencia como hijos adoptados, de ver que la salida para el pecado, para la inmoralidad sexual, es conocer tu identidad en Cristo, conocer tu identidad como hijo, que es los fundamentos que te ayudan a salir de ese pecado. Ver que como hijo recibes el consuelo y puedes entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Todo eso me llevó a esto que les voy a platicar, ¿sí? El mensaje se llama Soy hijo. Voy a empezar con la legalidad. Les voy a decir, dice, la legalidad no tiene que ver con nuestras circunstancias, de cómo nos sentimos, de qué hacemos o qué dejamos de hacer. Legalmente, soy hijo de Dios. Somos hijos de Dios por adopción, no por naturaleza, ni por elección, ni por linaje, sino por adopción, por derecho. No por derecho, sino por redención. ¿Sí? Nosotros somos hijos por adopción. Legalmente somos hijos. ¿Sí? No importa cómo nos sintamos en este momento, somos hijos de Dios. ¿Sí? Usted si está casado, si se agarró del chongo en la mañana con su esposo, con su cónyuge, sigue casado legalmente. ¿Sí? No porque se haya enojado con su cónyuge ya se acabó el contrato. El contrato sigue vigente. No importa cómo te sientas, no importa cómo esté en su relación en este momento. Puede estar excelente, pueden estar batallando con algunas cosas, pero están casados legalmente. Es lo mismo. Nosotros somos hijos legalmente y no importa nuestra situación, la condición en que estemos viviendo, la situación que estemos pasando, legalmente seguimos siendo hijos. Vamos a leer Romanos 8:15. Romanos 8:15 dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo podemos llamar Abba Padre. Wow. Ese es uno de los versículos más hermosos que tú vas a poder encontrar. Quiero leer el contexto. ¿Sí? El contexto es, haz de cuenta que lo que le acaban de decir es el sándwich, es la parte del jamón, ¿no? Pero quiero decirte los panes. El verso 12 dice, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder de su espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. El 14 dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. El 15 dice, y ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud. ¿Sí? En cambio, recibieron un espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora le llamamos Abba Padre. Y el 16 dice, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, híjole, también debemos participar de su sufrimiento. ¿Ven cómo se recalca aquí que somos hijos de Dios? ¿Sí? Y que somos herederos. Que somos herederos juntamente con Cristo. Legalmente tú tienes una herencia. Legalmente tú tienes un estatus. ¿Sí? Una credencial que dice, soy hijo. Y esa adopción te hace
ser igual que un hijo legítimo. ¿Sí? Tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones. Vamos a leer Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 12 y 13. Dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho, fíjense bien, el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante nacimiento físico como resultado de una pasión o de una iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. ¿Se fijan? Tenemos el derecho. Si tú recibiste a Cristo, tienes el derecho de llegar a ser un hijo de Dios, nacer de nuevo. Wow. Gálatas 4:4 dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba Padre. 7. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres hijo, Dios te ha hecho su heredero. Fíjense bien el contraste que hace entre dos cosas. Entre esclavitud. Nosotros pensaríamos, o yo pensaría, que el contraste de esclavitud sería libertad. ¿Sí? Son opuestos. Pero aquí el contraste que hace es esclavitud contra soy hijo. ¿Sí? Dios no te dice, vas a dejar de ser esclavo para ser libre. Te dice, vas a hacer de ser esclavo para ser hijo. ¿Se fijan? Siguiente punto, soy heredero. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1. Empieza con la salutación, dice, yo Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, de Galicia, de Capadocia, Asia, Bitinia. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo y el Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz, la esperanza de la vida eterna. 3. Que toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Fíjense bien la clase de herencia que tenemos. Una herencia que no tiene precio. Colosenses capítulo 1, verso 11 dice, también pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de la alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en luz. Pues Él no nos rescató del reino de la oscuridad. Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Aquí otra vez los términos herencia, los términos compró nuestra libertad, ¿sí? Perdonó nuestros pecados. Y aquí vemos la parte de legalidad, cómo es importante conocer nuestros derechos. ¿Sí? Nuestra posición. Esa es nuestra posición y no cambia. No importa las circunstancias que estemos viviendo, esa no cambia. ¿Sí? Vamos al siguiente punto. El siguiente punto yo le puse, tengo un enemigo.
Apocalipsis capítulo 12, verso 7. Dice, entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. El dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Este gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Luego oí una fuerte voz que resonaba en todo el cielo. Por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Aquí vemos la historia, ¿sí? Reducida, ¿sí? La historia de eso que les contaba reducida. Sí, segunda de Corintios 11:3 dice, segunda carta de los Corintios, capítulo 11, verso 3 dice, pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Efesios 6:11 dice, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y de hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestes. Esta es la condición en que está el mundo ahorita. Como les decía, la verdadera pandemia es eso, que el enemigo ha hecho una estrategia tremenda, ¿sí? Y vemos los frutos que ha dado a lo largo de la historia. Y siempre ha sido el mismo fruto, ¿sí? Y tiene que ver con perversión, contra iniquidad, contra todo eso que conocemos. Y la Biblia nos advierte y nos dice, ¿saben qué? Hay que estar abusados. Pero como bien dice Apocalipsis 12, tenemos a Jesús. Y ese es mi punto siguiente, dice, tenemos el ejemplo de Jesús. Jesús estuvo en la tierra ejerciendo su ministerio con la identidad de hijo. Fíjense bien, eso es algo que me impactó, ¿sí? Jesús estuvo ejerciendo su ministerio aquí en la tierra con la identidad de hijo. Si ustedes recuerdan, yo hablo de parte de mi padre. ¿Sí? Yo no vengo aquí de mi cuenta. ¿Sí? Yo vengo de parte de mi padre. Él siempre estuvo con la identidad de hijo. Y vemos en el Salmo 2, voy a leer el verso 7 primero, pero la verdad me gusta, voy a leerles todo. El verso 7 dice, el rey proclama el decreto, del Señor. El rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Interesante. Dios de repente levanta un decreto, ¿sí? Algo legal, algo que tiene una legalidad tremenda porque viene de Dios. Y es un decreto que dice, hoy te voy a llamar a ti mi hijo. Hoy yo soy tu padre. ¿Sí? Suena así, Guerra de las Galaxias, ¿verdad? Pero no. ¿Sí? Yo soy tu padre. Les quiero leer todo el Salmo 2. Es hermoso, o al menos hasta el 7. Dice, porque es lo que va a pasar. Dice el verso 1 del Salmo 2, ¿por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla, los gobernantes conspiran juntos contra el Señor y contra su ungido. Rompamos las cadenas, gritan, y librémonos de ser esclavos de Dios. Fíjense bien. Es lo que estamos viendo en la actualidad. Es lo que toda la gente está gritando. Dice el verso 4, pero el que gobierna en el cielo se ríe. El Señor se burla de ellos.
Después los reprende con enojo, los aterroriza con su inmensa furia, pues el Señor declara: he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en el monte santo. El rey proclama el derecho del Señor, el decreto del Señor. El Señor me dijo: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Qué tremendo. Qué tremendo que nosotros, la verdad, yo estoy bien preocupado. Y vemos la perspectiva de Dios. Dice que se ríe y se burla porque todos están confabulando contra Él. ¿Sí? Se ríe y se burla Él de que todo el mundo está confabulando y quiere librarse de Dios, de la moralidad de Dios, porque su hijo vendrá, vendrá otra vez y va a venir haciendo leña. ¿Sí? Hebreos capítulo 1, verso 1 al 5 dice: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas, y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia, y mediante el Hijo creó el universo. Y el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios del cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al de ellos. 5. Pues Dios nunca le dijo a ningún ángel lo que le dijo a Jesús: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Dios también dijo: yo seré tu padre y él será mi hijo. Jesús siempre tuvo el respaldo de Dios como su padre. Jesús siempre en su ministerio tiene la identidad de hijo. Siguiente punto. Jesús fue tentado en su identidad como hijo. Mateo 4, ustedes recuerdan la tentación. Vino el mismo personaje que llegó con Eva, el mismo personaje diciendo prácticamente las mismas palabras, pero aquí ensañándose con la identidad de Jesús. Dice: en este tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Fíjense bien lo que le dijo. Si eres hijo de Dios, Él, como lo hace con nosotros, si eres hijo de Dios, tu identidad te la quiere quitar. Tu identidad te la quiere robar. Pero Jesús, obviamente, Dios le dijo: no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y si lees al verso 5, le volvió a decir lo mismo. Dice: después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen: Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrá con sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Le vuelve a insistir sobre su identidad. Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo. Siguiente punto, dice: ha triunfado. Hebreos capítulo 2. Wow, Hebreos capítulo 2. Quisiera leerles todo Hebreos 2, pero no. Hebreos capítulo, con esto van a tener. Hebreos capítulo 2, verso 14 dice: debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía liberar a los que vivían esclavizados por el temor de la muerte. Fíjese bien, Jesús, siendo Dios, se tuvo que convertir en un ser humano
¿sí? Porque siendo como hijo, es como podía quebrar el poder del diablo. Fue como hijo que pudo hacerlo. Con esa identidad venció al enemigo. Qué tremendo. Para cerrar, tengo un punto que dice apropiándonos de nuestra identidad como hijos. Fíjense bien, les voy a leer un pasaje que es bien conocido, que es Mateo capítulo 3, verso 17. Nada más le voy a leer ese pedazo, pero es el bautismo de Jesús. Es el inicio de su ministerio como hijo. Y dice el verso 17 del capítulo 3, dice, y una voz dijo del cielo, este es mi hijo muy amado, a quien me da gran gozo. Fíjense bien, es tremendo. Dios mismo, la voz de Dios, la voz misma de Dios apareció en aquel lugar. Y no le dijo, este es el Salvador del mundo. No dijo, es el Mesías. No dijo, es el elegido. Él dijo, es mi hijo. ¿Sí? Afirmó su identidad. Dios sabía que él necesitaba entender que él era el hijo. Juan capítulo 14. Verso 18, Jesús nos afirma a nosotros. Dice, no los abandonaré como a huérfanos. Vendré a ustedes. ¿Sí? Jesús mismo, ahora, Él afirmándonos a nosotros y dice que Él no nos va a dejar huérfanos. Al final de su ministerio, Jesús habla, si ustedes leen los evangelios, al final Jesús hace muchas afirmaciones, afirmando a sus discípulos como hijos. Necesitamos entender y asumir nuestra identidad. Es muy importante. Si Dios mismo vino y le dijo a Jesús, tú eres mi hijo, asimismo nosotros necesitamos entender que somos sus hijos. Lo necesitas saber para salir de la esclavitud del pecado, para salir de la esclavitud del temor. Necesitas saber que eres su hijo. Para entrar confiadamente al trono de su gracia, necesitas saber que eres su hijo. Si necesitas recibir consuelo, puedes recibir consuelo como un hijo. Recibir el perdón, lo que necesitemos. Tienes que entender que no importa tu situación, ¿sí? No importa tu situación, tú eres hijo. Si tú ya recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, si no, te invito a que lo hagas y recibirás una herencia que no tiene precio. Yo muchas veces he sido como el hijo pródigo. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido como el hijo pródigo? Que gastamos todo en nuestros deleites. Y llega el momento en que nos hastiamos y regresamos al Padre. Así como dijo el hijo pródigo, regresaré al Padre. Regresaré a la casa de mi Padre. Y muchos así pensamos, regresaré a la casa de mi Padre, arrepentidos de todo corazón, llorando de todo corazón, pero con la mentalidad del hijo pródigo. ¿Y saben cuál es su mentalidad? Porque él cuando dijo, yo voy a ir al Padre y le pediré perdón y le diré que me trate como a uno de sus sirvientes. Esa es la mentalidad del hijo pródigo. Él se arrepintió de todo corazón. Él fue delante de su padre, pero le dijo que lo tratara como cualquiera de sus sirvientes.
No entendía que él era el hijo y no era el esclavo. Y así muchas veces nosotros llegamos ante Dios, le pedimos perdón, arrepentidos, pero queremos seguir siendo esclavos. No nos apropiamos de nuestra verdadera identidad, en que podemos llegar confiadamente y saber que Él nos va a perdonar, y saber que Él nos va a limpiar, y saber que vamos a poder estar otra vez puros, sin mancha. No porque nosotros hayamos hecho algo, no porque nosotros hayamos hecho algo, sino porque Jesús hizo todo. No necesitamos agregarle nada de nosotros. Déjame orar por ti. Amado Dios, te doy gracias por tu palabra, Señor. Porque tu palabra una vez más nos alienta en este tiempo tan difícil que estamos pasando. Circunstancias difíciles, cosas que se salen de nuestro control, que sinceramente a veces perdemos la noción de quién somos, de nuestra identidad en Cristo, de la herencia que tenemos. Ayúdanos, Señor. Yo te pido por cada persona que está escuchando este mensaje, que tú hables a su corazón, que tú le permitas ser como un niño y poder llegar delante de Dios y decirle, Abba Padre, que traducido es papá, papito, papi. Aquí estoy delante de ti. Señor, bendícelos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gracias por ponerme atención en este tiempo. Siento que me pasé 5 minutos, pero te agradezco. Y quiero entregar este tiempo a los anuncios, a nuestro pastor.